en sus promesas, las cuales son fieles y siempre son verdaderas. Así que en esta hora damos gracias al Señor por esta oportunidad. Le damos la bienvenida a todos a este momentito, amén, con el Señor y con cada uno de ustedes para gozarnos en el Señor. Estuve escuchando o viendo, más bien leyendo algo en las redes sociales. Alguien escribió diciendo que la iglesia todavía está en pie. Lo que se han cerrado son los templos y se han cerrado temporalmente. Ya pronto creo que ya vamos a estar nuevamente en el templo adorando al Señor y las iglesias van a volver otra vez a unirse y confraternizar y continuar como de costumbre, honrando y dando gracias al Señor en el templo. Así que pronto ya estaremos anunciando cuándo será el día. Mientras tanto nos vamos a mantener haciéndolo de esta forma, trayendo los martes, los viernes y los domingos, los martes y viernes a las 7:30 y los domingos a las 12 del mediodía. Así que vamos a continuar con ese horario, ese itinerario, hasta que tengamos que cambiar por alguna razón. Pero por ahora vamos a continuar y espero que se estén gozando, espero que estén disfrutando de lo que el Señor nos está dando por medio de su palabra. Síganse cuidando, síganse haciendo todo lo posible, cuidando, lavándose mucho las manos y cuidándose de las personas, los lugares donde usted va, a menos que no sea necesario, no salga, ya nos han dado la orden. Así que esperamos en el Señor que podamos continuar cuidándonos y confiando en el Señor y cuidando nuestras vidas. Cuide sus familiares, aquellos que en esta hora necesitan. Recuerden una llamadita, un mensajito, dejándoles saber que estamos orando, que estamos intercediendo al Señor por cada uno y que estamos unidos. Amén. Quizás no estamos juntos, pero estamos en armonía, que es lo más importante. Ya pronto estaremos juntos y también en armonía. Así que damos gracias al Señor. Saludo a todos los ministros, las iglesias, los hermanos y amigos, familiares que en esta hora están sintonizando y los que más luego estarán viendo esta programación ya grabada. Así que esperamos que pueda ser de gran bendición a nuestra vida. Y en el día de hoy queremos continuar hablando y espero en el Señor que hoy podamos finalizar, pero vamos a continuar hablando sobre el tema que hemos venido hablando, el proceso de la eliminación, y hablamos que el proceso de eliminación es la acción de considerar y rehusar cada causa posible hasta retener o mantener la posibilidad verdadera. En otras palabras, buscamos la forma de cómo eliminar aquello que no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la situación, a veces las opiniones, a veces las ideas, a veces uno mismo cree que puede ser algo y no lo es. Y lo importante aquí es tener toda la evidencia concreta de todo para entonces poder determinar qué es lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Así que ese es el propósito de esta enseñanza para aquellos que quizás no lo habían escuchado y están sintonizando por primera vez. El propósito de esta enseñanza es eliminar las posibilidades, las criterios, las opiniones de las personas con relación al coronavirus que estamos experimentando en estos días. Quiero ir rapidito, un repaso, pero quiero irme rapidito a la parte donde queremos llegar hoy, y es que queremos, con relación al coronavirus, hay diferentes opiniones por la cual ha venido esta pestilencia o esta peste o este virus o estas enfermedades. Y vamos a verlo bíblicamente, cuál puede ser las posibilidades, amén, y poder verificar cuál puede ser la verdadera razón. En la próxima vemos qué dice, veamos las diferentes opiniones y las creencias de las cuales estamos hablando, y el castigo. Personas creen que es castigo de Dios por el pecado, lo que está sucediendo en estos días. Personas creen que es causa o negligencia del ser humano, o sea que el hombre fue el que cometió el error. Cumplimiento, la tercera, de la palabra de Dios profética para los tiempos finales, esa es otra opinión. Y la cuarta,
donde hay personas que dicen que eso son casualidades, que eso siempre ha pasado, que por todos los tiempos han pasado, que una vez más que venga no hay que preocuparse porque son casualidades de cosas que en la vida suceden. Vamos a ver las definiciones y los nombres y hablamos que se llama pandemia, epidemia, pestilencia, plaga y pestes. Y entonces hablamos que estos 5 nombres, pandemia, epidemia, pestilencia, plaga y pestes, son las cuales se identifican. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Cómo lo vemos en la referencia bíblica? ¿Será que Dios permite estas cosas para corregirnos cuando nos movemos de su voluntad? Es posible, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Será que Dios tiene costumbre de corregir, de traer corrección, castigo, cuando hay personas, cuando la humanidad, lo vemos desde el principio, cuando Dios hizo aquella primera generación, dice que cuando observó, vio que el hombre estaba en su corazón, era el designio, era de hacer el mal. Y dice Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre y trajo castigo. Es la historia de Noé con el arca, donde toda la humanidad en aquel entonces murió, excepto 8 personas, Noé y su familia. Y después vemos también en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando Sodoma y Gomorra pecaron, que el pecado estaba al extremo, Dios decidió también destruir aquellas 2 ciudades con fuego. Eso lo dice la palabra del Señor. Y a través de los tiempos vemos en la palabra del Señor en la Biblia que el Señor pues tiene costumbre de que cuando el ser humano no quiere obedecerle, no quiere someterse y el pecado lo siguen practicando sin tener ningún tipo de remordimiento de lo que están haciendo, Dios toma, como decimos, cartas en el asunto y comienza a traer juicio sobre la tierra. El juicio hay que entenderlo porque los juicios de Dios no son simplemente los que van a ver al final. Dice la Biblia que va a haber un juicio que se llama el juicio del trono blanco. También va a haber un juicio que es en el tribunal de Cristo. Pero también Dios trae juicio individual a personas, a ciudades, a estados, a naciones, a la humanidad, por causa de que en ocasiones el hombre se desvía tanto de Dios, que se olvida de Dios, no quiere saber de Dios, y Dios de alguna forma u otra nos llama la atención. Dios es así que no podemos quitar eso de Dios. Dios hace y trabaja de esa forma cuando Él quiere hacerlo. Pero hay que entender que no todo el tiempo son castigos de Dios. No todo el tiempo Dios lo está haciendo para corregir. En ocasiones puede ser que sea cuestiones del hombre, errores del hombre. Puede ser que en ocasiones pues sea por otra causa. Hay cosas que son en la vida que surgen, que en realidad surgen porque tienen que surgir en la vida. Así que en ocasiones tenemos que investigar y tener cuidado, y esta enseñanza corresponde a eso que queremos hacer. Entonces, en el libro de Mateo comenzamos a hablar, y lo voy a leer rapidito, porque aquí comprueba una de las teorías, una de las creencias. ¿Será que pueda ser que lo que está surgiendo hoy en día son cumplimientos bíblicos? Entonces vamos a ver lo que dijo el Señor, y más luego al final vamos a estar regresando otra vez a este verso, porque entonces quiero culminar lo que dijo el Señor en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le preguntaron, o sea, le dijeron, dinos, en otras palabras, lo que tú nos has dicho que va a acontecer, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal? Note, ¿qué señal habrá de tu venida? Y luego dice, y del fin del siglo. Entonces el Señor le dijo, respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, tengan cuidado que no vengan y sean engañados. Entonces, o engañados. Entonces, ¿qué le dijo? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, note, es necesario que todo esto acontezca. Tiene que suceder.
no importa lo mucho que oremos, no importa lo mucho que nos inclinemos, no importa lo mucho que le roguemos a Dios, ya está profetizado, se tiene que cumplir, no importa lo que surja. Cristo dijo, no se turben, miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. En el día de hoy vemos la gente como están, muchas personas tenemos la posibilidad, si permitimos que las cosas que están surgiendo nos pueden perturbar. Cuando le damos mucho énfasis, cuando nos olvidamos de que Dios es el Dios que tiene todo el poder, cuando tenemos la tendencia a dedicarnos más a mirar las cosas que surgen alrededor nuestro, entonces comenzamos a turbarnos. El Señor le dijo a sus discípulos, estas cosas son necesarias que acontezcan, pero le estoy diciendo, no se turben, no permitan turbación. En otras palabras, cuando ustedes vean estas señales, cuando ustedes vean estas cosas que están surgiendo, no es para que se turben, es para que entiendan que lo que Jesús dijo se está cumpliendo y es necesario que se cumpla. Entonces el Señor le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá, que dice, pestes. Y eso es lo que el coronavirus se identifica con uno de los nombres, es pestes. Entonces dice, habrá pestes, habrá hambres, terremotos. Usted sabe que en los últimos, por lo menos podríamos decir, 10 años, han surgido más terremotos que en el resto de los años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que entonces es posible que todo esto que estamos viendo, todo esto que está surgiendo, entonces podemos inclinarnos a creer que es posible que todo sea cumplimientos de las profecías bíblicas. Entonces, si son cumplimientos de las profecías bíblicas, entonces hay que tener mucho cuidado, porque entonces hay que descartar la idea que fue el error del hombre, o si fue el error del hombre, es el método que el Señor ha utilizado para que su palabra se cumpla. Si son casualidades de la vida, como personas a veces creen, significa que es posible que el Señor esté utilizando las casualidades de la vida para comprobar y confirmar su palabra profética. Que quiere decir que como quiera que lo miremos, sea que Dios está castigando, sea que el hombre cometió el error, sea que son casualidades de la vida, o sea cualquiera que sea la teoría, tenemos que entender que entonces esto de que el Señor está haciendo su palabra cumplida, tenemos que entonces mirarlo con un poquito de cuidado, porque consideramos que si hay dos cosas de las cuales, o por lo menos tres, si hay tres cosas de las cuales debemos inclinarnos, es que en primer lugar puede ser que Dios esté castigando, trayendo quizás castigo, trayendo quizás por causa de la maldad y el pecado. Lo segundo es que es posible que sea el hombre que haya cometido un error y por causa de eso estamos sufriendo la consecuencia, pero es posible, y yo me inclino mucho más a creer en esto, que es que son los tiempos proféticos del Señor que están siendo cumplidos. Y de la forma que sea, de alguna forma u otra, la palabra del Señor se tiene que cumplir. Sea de donde venga, sea el método que Dios permita, de donde venga, o sea la forma a la cual sean provocados para que venga, de todas maneras tenemos que entender que todo esto que estamos viendo, que todo esto que dijo el Señor aproximadamente 2000 y algunos años atrás, de acuerdo a nuestro calendario, significa que entonces todo esto que estamos viendo hoy en día, que está también profetizado en la palabra del Señor, como que concuerda, como que nos está diciendo, mira, estas pestes, estas hambres, terremotos en diferentes lugares, nos está señalando que es un cumplimiento de la palabra del Señor en estos días. Entonces, note lo que dice el Señor, porque ahora, en este momento, sin todavía continuar, y vamos a verlo más luego, Él dice, y todo esto será principio de dolores. Pero el Señor le contesta, voy a regresar un momentito, porque cuando ellos le preguntaron al Señor,
La pregunta fue, dinos cuándo serán estas cosas, número 1. La número 2, y qué señal, note bien, qué señal, qué vamos a ver que nos va a identificar, que nos va a dejar saber que tú vienes, y qué es lo que nos va a dejar saber que estamos en el fin del siglo. Más luego lo vamos a ver al final de la enseñanza de qué fue lo que le dijo el Señor. Ya hablamos de Jeremías, de todo esto, de cómo los muertos y cómo el Señor a través de los tiempos trajo pestilencia sobre los diferentes lugares, cómo Dios, amén, llama a que su nombre glorioso sea temible. En otras palabras, que tengamos temor de Dios para entonces poder temer a Dios. A Dios hay que respetarlo. En este contexto de temor no es de miedo, no es de horror. Esta palabra temor en este contexto significa reconocer a Dios, servirle, respetarlo, obedecer, someternos a Él, reconocer que Él es Dios y que no hay otro. Entonces Dios se encargó de hablarle a esta gente para que cuidaran de poner por obra las palabras que Dios había establecido, porque eso podríamos decir, va a mostrar en aquellos que ponen en práctica la palabra del Señor, que entonces reconocen que Dios es un Dios glorioso y un Dios merecedor de que se le tema, se le respete y se le dé reverencia. Entonces hablamos de todo esto, de plagas, hablamos de plagas donde quiera que el Señor está hablando. Quiere decir que podemos ver que Dios en todas la palabra del Señor, desde el principio hasta el final. Y en el día de hoy ¿se acuerda la semana, creo que fue el viernes, donde hablamos, ahora bien, hablamos lo que era en el Viejo Testamento, pero entonces notemos que ahora en el Nuevo Testamento también nos habla el Señor, su palabra, Dios, sobre los juicios que vienen pronto sobre esta tierra, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Yo quisiera que prestemos mucha atención, porque no tan solamente estas cosas que vemos son señales, no tan solamente estas cosas son cumplimientos bíblicos, sino que van a haber momentos y situaciones fuertes y terribles que van a venir a esta tierra y a nuestra humanidad. Note bien, Apocalipsis 9:18, hablamos por estas 3 plagas. Fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Note bien ahora, Apocalipsis 9:20 y 21, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron. Momento preciso y apropiado para reconocer que Dios estaba en el asunto, trayendo plagas, permitiendo estas cosas negativas por causa de que el hombre estaba descarriado y desviado de Dios. Sin embargo, la oportunidad de arrepentimiento fue brindada, porque note, algunos no murieron con las plagas, algunos quedaron vivos, algunos tuvieron, diría yo, una segunda oportunidad para reconocer a Dios, para humillarse, para arrepentirse, para venir ante Dios y decirle: hemos pecado, como dijo el hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti, no somos dignos de ser llamados tus hijos. En otras palabras, eso era lo que pudieron hacer estas personas, pero no de lo que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. No dejaron de adorar a los demonios, continuaron en su maldad y en su pecado, y continuaron, no dejaron de adorar a las imágenes que se habían inventado, que eran de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales, dice la Biblia, no pueden ver, no pueden oír y tampoco pueden andar. Eso lo dice la palabra del Señor. Y quiero mencionar, yo no estoy aquí hablando en contra de religiones, hablando en contra de creencias. Yo simplemente le estoy trayendo lo que dice la palabra del Señor. No se enoje conmigo, yo simplemente soy un portavoz de lo que es esta palabra. Yo doy la noticia, yo no doy la noticia mía, yo doy la noticia que ya está en la palabra.
Yo no le puedo predicar mi evangelio, yo no tengo evangelio. El hombre no tiene evangelio. Lo que tenemos es el evangelio de Cristo. Tenemos la palabra del Señor, que es la que ha sido dejada para que conozcamos las verdades que Dios quiere que nosotros conozcamos. Así que yo no quiero que piensen que ahora estamos hablando en contra de religión, en contra de creencia. No estamos aquí para atacar a nadie, pero sí le queremos hablar las verdades bíblicas, porque si alguien puede ser que esté practicando este tipo de cosas, queremos dejarle saber que bíblicamente a Dios no le agrada. Porque Dios no desea que tengamos nada al frente nuestro, inclinado, confiando en cosas que no sea el Dios verdadero. Así que esa es mi responsabilidad. Le amamos a todos en el amor del Señor. Dios ama a toda criatura. Todo lo que Él ha creado, Dios lo ama. De igual manera nosotros. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero algo que debemos mantener en mente es que aunque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. La conducta de los individuos mala, desagradable, desordenada, es la que Dios aborrece. Dios no aborrece al ser humano. Dios aborrece su conducta, lo que el hombre hace mal, lo que el hombre hace en desobediencia, lo que el hombre hace por su cuenta, olvidándose que Dios ha dejado unas leyes, una palabra, un orden, un protocolo, un sistema bíblico para que hagamos su voluntad. Cuando nosotros nos salimos de esas cosas y comenzamos a practicar otras cosas que no son de agrado a Dios, Dios no deja de amarnos, Él nos sigue amando, pero no de lo que va a causar que nosotros vayamos quizás a no poder tener el privilegio de alcanzar lo prometido de Dios para aquellos que le aman. Porque aunque Dios nos ama como criatura, como seres creados por Él, no obstante la conducta nuestra no es de agrado a Dios. Y entonces note bien lo que nos va a hacer perder. Lo que nos va a hacer perder es adoptar o mantener una conducta de desagrado a Dios. Sobre todo el no reconocer a Cristo como Salvador, como nuestro Señor, como el Redentor, aquel que envió el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él podamos ser salvos. Cuando nosotros nos olvidamos de eso, cuando nosotros queremos ignorar eso, voluntariamente ignorarlo, porque como yo mencioné unos días atrás, yo creo que son pocas las personas que todavía no han escuchado de que Cristo salva, de que Cristo es el Salvador, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Pero si hubiera alguien, quizás si hubiera alguien, más luego vamos a comprobar que este evangelio tiene que continuar siendo predicado para que entonces los cumplimientos bíblicos se lleven a cabo. Así que no estamos en contra de nadie, no estamos en contra de lo que usted cree, simplemente le estamos trayendo la palabra del Señor. Todo eso que usted ha escrito en esa pizarra, o ahí en ese screen, es porque yo lo he sacado de la palabra, y para hacerlo fácil, para que lo puedan leer y para que se vea mejor, lo ponemos ahí, porque considero que es una de las formas buenas para aprender. Pero todo lo que está ahí viene de la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, oiga bien, sea de cualquier religión que usted tenga, siempre y cuando no sea alterada, ábrala y compare los versos que tenemos aquí, a ver si aparecen ahí. Si es una Biblia verdadera, si es una Biblia que verdaderamente contiene la palabra de Dios, usted va a encontrar esos versos ahí. Y por favor escuche, hay otros más en la Biblia, pero como mencioné el viernes y traigo toda la referencia bíblica, verdaderamente vamos a estar bastante tiempo. Pero yo quiero que usted entienda que lo que le estamos hablando es palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que la gente haga esto o lo otro porque queremos, no, yo le estoy diciendo lo que dice el Señor en su palabra. Esa es mi responsabilidad. Pablo dijo, ay de mí si no predico este evangelio. Esa es mi responsabilidad. Hemos sido llamados por muchos años para hacer esta labor y tenemos que cumplirla. No para ofender a nadie, para hacer sentir mal a nadie. Si Dios ama a la humanidad, nosotros también los amamos. A eso el Señor nos ha llamado. Así que queremos continuar, ver para que usted vea el Salmo 115, lo leímos con relación a los dioses, los ídolos. Tienen boca, no hablan, ojos, no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, no huelen,
manos tienen, no palpan, tienen pies, mas no andan. Dice que no hablan con su garganta. Y luego dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquier Señor. Y si el Señor lo dice, es la verdad de su palabra. Y si está en la Biblia, yo siempre he creído y he enseñado, si está aquí en esta palabra, significa que para Dios es importante, para nosotros también debe ser importante. Todo tema, toda palabra, toda escritura que contiene la Biblia, la palabra de Dios, es importante para el ser humano. Y si el Señor la dejó, es porque Él sabe en su omnisciencia que nosotros tenemos que conocerla, tenemos que saberla, tenemos que entenderla. Así que hay 66 libros en esta palabra, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde se encuentran ahí de todo lo que necesario el hombre necesita en esta tierra, todo lo necesario que el hombre necesita para hacer sus cosas, entender las cosas, ahí está en la palabra. Y cualquier tema, si está en la Biblia, es porque es importante y hay que hablar de él. Así que esto lo hablamos porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. Así que en Éxodo Dios habló también diciéndole al pueblo con relación, no tendrás imágenes, dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares, no a uno, a millares. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que provoca Dios para que muestre su misericordia? Es cuando nosotros le amamos. Y toda persona que dice que ama a Dios, si decimos que amamos a Dios, Cristo dijo, el que me ama, mis mandamientos guarda. Y el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a él, y haremos morada en él. Así que el amar a Dios, guardar sus mandamientos, es lo que garantiza que su misericordia será siempre extendida sobre nosotros. Aún en estos tiempos donde la gente está preocupado, está turbado, la gente se mueve de aquí para allá preguntándose qué va a pasar, todas estas cosas que vienen, y le mencioné el viernes que van a continuar viniendo y la cosa se va a poner peor de acuerdo a la Biblia. Pero cuando tenemos a Dios y amamos a Dios, nos mantenemos en esa confianza que no importa lo que pase alrededor nuestro, tenemos al verdadero Dios con nosotros. ¿Qué le podemos pedir? Nos podemos inclinar a Él, podemos depender de sus promesas. Que en medio de todo lo que pueda estar pasando, Él hace todo lo posible en nuestras vidas. Su misericordia se extiende. Pero ¿cuándo es que se extiende? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, lo que Él dijo que debíamos de hacer, Él pide que nosotros lo pongamos en práctica. Continuamos. Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto fue lo que hicieron. Prefirieron mejor quedarse como estaban. Cuando vieron las plagas que vinieron, ellos quedaron vivos. Era el momento de decir, yo voy a dejar de cometer homicidios, de hechicería, de fornicación, de hurtos. Me voy a apartar de todo eso y me voy a acercar a Dios, voy a buscar de Dios. Lo mismo que Dios está buscando en este tiempo. Amado hermano y amigo, Dios, esto que está surgiendo, sea que Dios lo haya traído, sea que Él lo haya permitido, sea que ha sido un error del hombre, sea que sea casualidad, sea que sea cumplimiento bíblico, es el momento donde nosotros podemos hacer una reflexión y decir, basta ya de pecar, basta ya de estar alejados de Dios y me voy a acercar a Dios, me voy a humillar para que su misericordia comience a manifestarse en mi vida y en los míos. Este es el momento apropiado. No utilizar cosas y excusas
y decir, no lo voy a hacer, no tengo necesidad. Somos frágiles. Usted no sabe, me está escuchando quizás hoy, en este momento, quizás en el día de mañana usted no lo pueda ver. ¿Sabe cuántas personas ayer planificaron para hoy y el hoy nunca le llegó? ¿Sabe usted cuántas personas en el día de ayer quizás estaban esperando ver sus familiares, ver a sus hijos, ir a trabajar o ir a un lugar o compartir con la familia? Pero el hoy no le llegó. Pensaron en el ayer de que hoy iba a llegar, pero cuando fueron a dormir, cuando vino quizás un accidente, cuando vino algo que surgió en sus vidas, de momento ya hoy no amanecieron. ¿Sabía usted cuántos aparecieron en el periódico en el día de hoy? Lo que le llaman, creo que se llama el obituario, donde ponen la gente que mueren día tras día. Su nombre no apareció ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted está en vida. Dele gracias al Señor. Vamos a ser agradecidos que el Señor nos ha brindado un día más. Y en medio de toda esta epidemia, mientras miles de personas mueren, que no nos gozamos, nos lamentamos grandemente, pero miles de personas han muerto y van a continuar muriendo. Se cree que en los Estados Unidos por lo menos van a haber un promedio de casi 300,000 personas. Y decía el doctor en una de las conferencias que si no se atiende la situación como se debe atender, es posible que haya una expectación de quizás 1 millón o casi 2 millones de personas. Significa que esto está bastante difícil. ¿No cree usted, si no comparte conmigo? Escuche lo que le voy a decir. ¿No cree usted que estos son los momentos para recapacitar? ¿No cree usted que estos son los momentos de comenzar a mirar para arriba? A recordarnos que hay un creador. Mire alrededor, mire la tierra, mire el cielo, mire las plantas, mire los animales, mire el ser humano, mírese a sí mismo. ¿Quién usted cree que creó todas estas cosas? Esto no vino por casualidad. La ciencia por un lado dice que esto eran partículas que estaban regadas y con los tiempos, los años se fueron uniendo y se formó el mundo. Que el hombre salió y que de un animal llamado mono. Pero si alguien tuvo que haber creado al mono para que entonces el hombre hubiera salido de él, significa que Dios, y sabemos que eso no es cierto, porque sabemos que la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó. Quiere decir que es Dios el causante. El libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo hizo todo lo que vemos en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, alrededor nuestro. Por eso es que la Biblia dice, mire, si usted no quiere creer, quizás por ver un milagro, por escuchar un mensaje, por lo menos mire alrededor. Usted tiene que de alguna forma tenemos que creer que Dios es Dios, porque nadie, a menos que no hubiera sido Dios, hubiera podido crear lo que está creado hoy en día. Hoy usted lo está disfrutando. Hoy yo lo estoy disfrutando. ¿No cree usted que debemos darle gracias al Señor? Ser agradecidos. Dios no pide que le paguemos. Él no pide que le paguemos por la vida que nos ha dado. Él no pide que le paguemos por el bienestar que día tras día, los alimentos que Él cada día nos suple. Él no le pide que le demos, que le paguemos por la salud. Él no le pide que le paguemos por nada, pero sí Él pide que lo reconozcamos, le sirvamos, le demos la gloria y la honra, que podamos reverenciarlo, que podamos decirle, Señor, yo no puedo jamás pagarte, tú tampoco pides que te pague, pero yo te voy a reconocer, yo te voy a dar gracias, yo te voy a servir, y el resto de años que me quedan en esta tierra, ya que no lo hice por los años anteriores, desde hoy en adelante voy a tomar la decisión de hacer tu voluntad. Créeme, somos frágiles, hoy estamos aquí, pero de mañana no podemos contar. Yo he estado hablando con personas en ocasiones, o sea por teléfono, o sea personalmente. Los dejo de ver por un momentito y luego recibo la noticia, fulano, fulana falleció. ¿Por qué? Porque estamos aquí, como alguien decía en cierta ocasión, prestados. Aquí estamos prestados. Un día de esto nos vamos.
Unos se han ido ya, otros se van quizás hoy o mañana, otros se van después, pero de alguna forma u otra todos nos vamos a tener que ir de esta tierra. Está establecido, Hebreos 9:27, que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea que de alguna forma nos vamos a ir. Y nunca, y por favor escuche, yo he estado en diferentes funerales, ceremonias funerales, servicios funerales, no tan solamente de los ancianos de casi 100 años, no, he estado en funerales de ancianos, de personas menos de edad, más jóvenes. He estado de 40 o 50, de 20, de 30, 40. He estado en funerales de personas de 14, 15, 16 años. Y he estado en funerales aún de niñitos pequeñitos, de un mes, de 2 meses, de 1 año, 2 años, 3 años. En otras palabras, cuando la muerte va a venir y toca las puertas de nuestro cuerpo, ese es el momento donde tenemos que hacer una realización. Se nos llegó el tiempo, aunque no lo queríamos. Permítame decirle esto: un día nacimos y sabemos cuándo nacimos, naturalmente, porque alguien lo recopiló, lo mantuvo la información. Nos dijeron dónde nacimos, cuándo nacimos, a qué hora nacimos, en qué hospital, si fue un hospital. Hasta aún los doctores sabemos quién atendió a nuestra madre. Sabemos cuánto tiempo estuvimos ahí, cuánto tiempo duró para sacarnos del hospital. Toda esa información la sabemos. Y hoy en día contamos lo que se llama con un cumpleaños, que sabemos la fecha, sabemos el año. Pero ¿sabía usted que sabemos de todo eso? Pero el día que nos vayamos no lo sabemos. Ni dónde vamos a estar, ni cómo va a surgir. ¿Qué va a surgir? ¿Cómo? No lo sabemos. Nadie puede predestinar y nadie puede saber 100% cuándo es que va a morir. El día exacto, la hora exacta, el lugar exacto. ¿Qué nos está indicando eso? Que nosotros no tenemos la seguridad y mucho menos podemos evitar la muerte. Podemos cuidarnos, pero eventualmente nos vamos a ir. Por más que vayamos a la fuente de la juventud, nos vamos a ir. Entonces, ¿cuál es el mensaje hoy en día? Si vemos las cosas que están surgiendo bíblicamente, sabemos que se están cumpliendo. Sabemos que bíblicamente todo lo que estamos viendo es porque estamos en los tiempos finales. Pero eso nos llama ¿para qué? Para que nos arrepintamos. Para que cuando nos vayamos de esta tierra, nos vayamos con la seguridad de la salvación. Eso es bíblico, está aquí en la palabra. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha bien, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nota bien, hay que creer en Él para no perderse, para que no se pierda. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna con Dios. Porque no envió, dice el próximo verso, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero note lo que dice: el que cree en Él no es condenado. Note bien, Dios no condena a la gente, se condena al hombre a sí mismo. Dice: el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, por decidir no creer en el Señor, dice la Biblia, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí el principal es Cristo. Aquí la puerta es Cristo. Él es el pastor, el buen pastor. Él es el que redime, Él es el que salva, el que perdona, Él es el que restaura, el que liberta. Es el que da la seguridad de vida eterna. Sin Él no lo podemos lograr. Pero en Él tenemos la garantía que si nos vamos de esta tierra, hay garantía con el Señor que estaremos con Él por toda una eternidad. Y ese es el mensaje del Señor para estos días. Para siempre, pero para estos días
más que nunca. Lo que estamos viendo son amenazas de cosas terribles que están viniendo. Nos están amenazando, nos están perjudicando. Note bien, un virus ha descontrolado naciones completas, ha paralizado todo el sistema, toda la forma, para que usted vea lo frágil y lo débil que somos. Y este virus, cuando agarra a las personas, en gran mayoría de las personas que se apodera, le hace daño y algunos pierden la vida. Pero la muerte puede venir por otra forma. Puede ser un accidente, puede ser una caída, puede ser alguien disparó en la calle y la bala alcanzó a alguien y esa persona perdió la vida, se cayó de un edificio, se cayó de algo, se cayó un avión, tuvo un accidente con el tren o lo que sea, sea lo que sea, sea la forma en la cual terminamos, va a surgir. Pero lo importante aquí es asegurar nuestras vidas. Esto es la palabra del Señor. Así que yo debo ese consejo para que usted lo considere. Note bien, en Apocalipsis 15:1, y estas son las cosas que van a surgir más luego, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, note bien, de los tiempos finales, 7 ángeles de los cuales Dios va a enviar como mensajeros para que esto que va a surgir de los tiempos finales, de las plagas y de la ira de Dios derramada, ellos van a ser los encargados de llevar a cabo la misión. Note bien, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, note bien lo que dice, se consumaba la ira de Dios. ¿Qué está diciendo Apocalipsis? Que esas plagas que Dios envió a través de esos 7 ángeles era que Dios estaba airado. Y la palabra consumaba significa se completó, se llevó a cabo, se realizó la ira de Dios. Significa que Dios, por estar indignado, molesto, Dios trajo esas plagas, 7 plagas, y ahí se pudo llevar a cabo lo que Dios quiso hacer cuando estaba irado, molesto, sentido con la generación. Recuerde, estos son versos bíblicos que se van a cumplir en el tiempo, note bien, en las plagas postreras. Postrera significa final, en los últimos tiempos. Y el templo, dice el 15:16, note bien, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Esto es cuando venga el momento donde Dios va a derramar la ira, va a derramar las copas, va a hacer el juicio que Dios va a traer a la humanidad. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Apocalipsis 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, note bien, las 7 plagas de los 7 ángeles. Los 7 ángeles enviados tenía que primero cumplirse la misión que Dios le había dado de traer juicio, de traer la repercusión negativa al ser humano en los tiempos postreros. Apocalipsis 16:9, y le estoy comprobando todavía de que Dios sí es responsable de que en ocasiones vengan las plagas, y Dios en ocasiones lo hace para castigar al ser humano, no voluntariamente, sino porque el hombre, el ser humano, provoca a Dios a que Él traiga castigo. Note bien, oiga lo que dice, y los hombres
se quemaron con el gran calor. En otras palabras, una de las plagas era que había un sol caliente, un vapor terrible. Nota bien, se quemaron con el gran calor. Y mira lo que hicieron: blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder. El nombre de Dios tiene poder sobre todas estas plagas. Lo que surge hoy en día, Dios tiene poder sobre las plagas que han venido y las que van a continuar viniendo. Pero mire lo que dice: no se arrepintieron para darle gloria. En otras palabras, se quemaron con el gran calor, sentían ese calor terrible en su vida, pero en vez de tornarse y arrepentirse, blasfemaron. Note bien, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para reconocer, para darle gloria y honor al Dios Todopoderoso. Amado hermano y amigo, eso es lo que está buscando Dios, que lo reconozcamos, que le demos gloria, que temamos, que lo respetemos, que le demos la reverencia, el lugar apropiado que Él se merece en nuestras vidas. Ellos no lo hicieron. Nota lo que dice el 18:4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué está haciendo ahora Dios? Hablándole a su pueblo. ¿Qué le está diciendo? No te contamines, no te mezcles, no comiences a pensar como ellos, no comiences a actuar como ellos. Continuemos honrando a Dios en medio de todas las situaciones, de todo lo que pueda venir. Continuamos levantando el nombre de Dios en alto, porque eres merecedor de gloria y de honra. Mire lo que dice: sal de ella, pueblo mío. En otras palabras, no te contamines, no hagas lo mismo que ellos están haciendo, que no se arrepienten, que no buscan de Dios, que no honran a Dios, que no le dan a Dios la gloria merecida a su nombre. Mire lo que le dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Sabe por qué? Para que no seas partícipe de sus pecados. La Biblia nos enseña y nos dice en cierta parte bíblica en el Nuevo Testamento que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. No te conviertas tú a ellos. No nos convirtamos a la forma en que la gente piensa y deshonra y no le dan gloria a Dios. No seamos partícipes de esas cosas. El apóstol Pablo creo que le habló a Timoteo en cierta ocasión cuando le dijo: no impongas las manos con ligereza. Y luego le dice: no participes de pecados ajenos. No estamos llamados. El fundamento de Dios tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Somos llamados a ser diferentes, somos llamados a marcar la diferencia, somos llamados a ser luces encendidas en medio de las tinieblas, que vean vuestras buenas obras, y por medio de ver vuestras buenas obras van a glorificar al Padre que está en los cielos. No podemos compaginarnos. Este es el momento que como pueblo de Dios tenemos que tener palabra, aleluya, de evangelio, palabra de verdad, decirle a la gente que Dios los ama y que es el momento. Si nunca lo habían hecho, si ya habían dejado de hacerlo, este es el momento de reconocer que Dios es Dios. Pero no podemos hacer lo mismo que las personas que no quieren reconocer a Dios hacen. Si algo que debemos arrepentirnos, vamos a hacerlo. Si tenemos que acercarnos a Dios, este es el momento para hacerlo. No retirarnos, no olvidarnos, no descuidarlo de Dios, no extraviarnos de las verdades. Mucho menos cuando vemos que estas cosas suceden, que son cumplimientos de la palabra del Señor. Es el momento el Señor dijo en cierta ocasión: cuando veáis estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Una de las partes de la pregunta
que le hizo los discípulos al Señor: dinos cuándo serán estas cosas. La segunda fue: ¿qué señal habrá de tu venida? Porque el Señor había dicho que Él se iba, pero que iba a regresar. Él viene a buscar un pueblo, Él viene a buscar una iglesia. Una iglesia Él se va a llevar, un pueblo Él se va a llevar. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿somos nosotros parte de esa iglesia, de ese pueblo que Dios viene a buscar? Por eso, si hay días de buscar a Dios y estar más firmes, estos son los días. Hoy que vemos los cumplimientos bíblicos es cuando más debemos decir: Señor, te voy a buscar, te voy a servir, mantenernos fuera de todo aquello que a Dios no le agrada. Como dice el libro de Hebreos capítulo 12, los primeros versos: poner a un lado todo pecado y todo aquello que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Haciendo qué? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No son momentos para extraviarnos. No son momentos para mirar atrás. Recuerde lo que dijo el Señor: que ninguna persona que después de haber puesto la mano en el arado mira atrás, no es digno del reino de Dios. No es digno de la salvación. No es digno de las promesas de Dios. Así que esto es que hay que permanecer firme. Hay que permanecer perseverante. El que perseverare hasta el fin, y lo vamos a ver más luego, ese será salvo. Se tiene que perseverar en integridad y en lealtad a Dios. Somos el pueblo de Dios. No somos cualquier pueblo, somos el pueblo especial de Dios. Toda aquella persona que cree en Dios, que ha creído en Jesucristo, es parte integrante de la familia gloriosa y hermosa de Dios. Así que en esta hora, ¿qué debemos de hacer? Mire lo que dice el verso: salid en medio de ella. En otras palabras, no te mezcles con esas cosas, no te mezcles con personas que en esta hora están creyendo ciertas cosas y nosotros vamos a creerlo de ellos. Pueblo mío, le llama a Dios, para que no seáis partícipes de sus pecados. En otras palabras, no participemos de los pecados de la gente. Pero luego mire lo que dice: porque si participamos de los pecados, tal y como otras personas lo están haciendo, entonces las plagas las vamos a recibir también, quedándonos sin participar, dice, de sus pecados. Entonces, ni recibáis parte de sus plagas, porque si hacemos lo que ellos hacen, vamos a tener la misma consecuencia. Apocalipsis 18:8: por lo cual en un solo día, y ve lo que dice la Biblia, vendrán sus plagas. ¿Qué va a venir? Muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Juzga significa trae juicio. Y cuando Dios trae juicio, trae consecuencias por causa de ese juicio. En conclusión, Apocalipsis 22:18: yo testifico, oiga bien, a todo aquel que oye las palabras, escuche bien, las palabras de la profecía de este libro, del libro sagrado de Dios. De acuerdo a los teólogos, nuestro hermano Juan se podía estar refiriéndose al libro de Apocalipsis. Otros teólogos creen que cuando dice del libro de las profecías, porque Juan no fue el único que trajo profecía, sino que otros hombres de Dios también trajeron, se cree que está hablando de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Mira lo que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, oye bien, a estas cosas que están aquí en la palabra, Dios traerá sobre él, ¿qué dice? Las plagas que están escritas en este libro. Las plagas que dice este libro que Dios hace, las pestilencias, las pandemias, las epidemias, el hambre, el humo, el fuego, el azufre, el calor, todo lo que Dios permite venir para castigar. Cuando nosotros tomamos esta Biblia, esta palabra, y le añadimos a esta palabra, a estas cosas que están aquí, o sean en el Apocalipsis, o sea en toda la Biblia completa, dice: Dios traerá sobre él, sobre esa persona o las personas, note bien, las plagas
que están escritas en este libro. ¿Trae Dios plagas? Claro que sí. ¿Por qué? Por la consecuencia de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Si alguno, oiga bien, del mismo libro, quitare, primero dice de añadir, hay consecuencias de plagas. Ahora dice, si alguno quita, remueve, no enseña esta palabra, como dice la Biblia, dice, y le quita las palabras del libro de esta profecía, Dios, oiga bien, Dios quitará su parte, ¿de dónde? Del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Significa que toda persona que le quita, en otras palabras, le remueve verdades bíblicas, no la predica porque quiere tener conveniencia. Ese es uno de los problemas nuestros, que nosotros queremos que la gente esté complacida, y claro que sí. Queremos que se sientan bien, claro que sí. Queremos que se sientan cómodos, claro que sí. Pero eso no nos debe llevar a ocultar las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas hay que seguirlas enseñando. Hay que seguir predicando el evangelio de la verdad. Hay que seguir a tiempo y fuera de tiempo. No debemos predicarla, no debemos enseñarla, no debemos mencionársela a la gente por conveniencia, porque queremos que no, aquí no estamos buscando. Si la palabra de verdad nos hace sentir bien, damos gloria a Dios por eso. Pero si esta palabra de verdad, enseñada y predicada a nosotros, nos hace sentir mal, gloria a Dios por eso, porque para eso está esta palabra, para enseñarnos las verdades bíblicas. Por eso es que no todo el mundo Dios le ha responsabilizado, porque no todo el mundo está dispuesto. Pablo dice que hay personas que predican a Cristo por contiendas, pero hay otros que lo predican por amor. Hay otros que lo predican porque quizás quieren tener algún beneficio personal, pero hay otros que todavía, como dije hace poco, no todos son comerciantes. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que reconozcan que este libro sagrado contiene una palabra de verdad que no proviene del hombre, proviene de Dios. El hombre escribió la Biblia, pero fue por mandato e inspiración de Dios. Y esta palabra está aquí, esta escritura está aquí. Y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, con tal de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando le añadimos, la contaminamos. Y no se le puede añadir. Cuando le quitamos, la contaminamos. Hay que hablar la palabra de verdad, dice Dios el apóstol Pedro. Palabra no adulterada. No se le puede quitar ni se le puede añadir, porque hay consecuencias. Si le añadimos a esta palabra, las plagas que están en este libro van a venir sobre nosotros. Y si le quitamos, ¿qué dice el verso? Si le quitamos a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará nuestra parte del libro de la vida. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, note lo que está diciendo el Señor. Quitará, removerá el nombre nuestro de la lista de los que ya un día estuvieron, pero ahora no van a estar, porque le hemos quitado a la palabra de Dios. Dios va a quitar nuestra parte de los beneficios y de las promesas de Dios y de la santa ciudad. Lo que dijo el Señor, que íbamos a estar reunidos con Él en la ciudad de Dios, y de las cosas, todas las promesas, todo lo que Dios ha dicho que nos daría, que está aquí, Dios lo va a quitar si nosotros le quitamos a la palabra del Señor.
Continuemos demostrando bíblicamente los cumplimientos de los últimos tiempos que han de acontecer de acuerdo con lo que dijo nuestro Señor con relación a la pregunta que le preguntaron sus discípulos, y quiero hacer un repasito rapidito. Si se acuerda el verso, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y hasta el verso 8 pudimos ver que el Señor le dijo: habrá guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes lugares. Y luego le dice: y esto será principios de dolores. Pero ahora, del verso 9 en adelante, mire lo que le dice el Señor. En aquel entonces, los posteros tiempos, dice, se entregarán a tribulación, y os matarán a los hijos de Dios. ¿Y qué dice? Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando la gente nos aborrece o le aborrece, no le aborrece por usted, le aborrece porque usted tiene a Cristo. Cristo es porque Él vive en usted y usted le sirve al Señor y le servimos, y ahora tenemos a Cristo como nuestro Salvador. La gente comienza a aborrecernos. Así que cuando alguien nos aborrezca, recordemos que no es por nosotros, es porque Cristo, por el nombre de Cristo, porque servimos al Señor, es donde viene el aborrecimiento. Por eso es que hay naciones que matan a los cristianos, los decapitan, le dan tiros por la cabeza. ¿Por qué? Porque creen en el nombre del Señor Jesucristo. Así que por causa de Cristo, note, muchos tropezarán entonces. Cuando surja esto, muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Note bien, a los tiempos finales, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por favor, esto ya comenzó, porque hay una falsa profecía en estos tiempos. Estamos llevando a la gente, no le estamos hablando las verdades, no le estamos diciendo lo que dice el Señor en su palabra. Queremos que la gente se sienta bien, que no escuchen que viene juicio. No queremos que escuchen que Dios un día va, como hizo en el tiempo de Noé, va a terminar con la generación. Eso no se lo explicamos a la gente. Hay que tener cuidado si somos llamados profetas, predicadores, enseñadores, evangelistas, maestros de esta palabra del Señor. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de hablar las verdades de esta palabra. Cristo dijo en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, los versos 31, 32 por ahí, cuando estuvo hablando con aquellas personas que habían creído en Él, ¿qué le dijo el Señor? Si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces cuando ustedes van a ser libres, porque entonces conocerán la verdad, van a ser verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pero escúchame bien, amado hermano y amigo, la verdad que nosotros no conozcamos no nos puede hacer libre. Por eso es que esta palabra de verdad hay que seguirle enseñando. Esta palabra hace incómodo en ocasiones nuestras vidas, porque el ser humano no nos gusta que nos hablen la verdad. Siempre queremos tener excusa o estar justificados en las cosas que hacemos. Pero cuando se concierne a Dios y su palabra, Él dijo que esta palabra nos iba a hacer libres. Pero la palabra que conozcamos, conoceréis la verdad. Si no conocemos la verdad, no puede haber liberación, responsabilidad nuestra. Por eso es que le dije anteriormente, cualquiera puede leer un verso, cualquiera puede decir que es predicador, que es un evangelista, que es un maestro, que es esto, lo otro. Es una gran responsabilidad. Pablo dijo, ay de mí si yo no predico el evangelio. Porque hay que hablar el evangelio de verdad, el evangelio de salvación. Este es el que nos lleva a conocer a Cristo, a conocer para que podamos recibir la salvación y la vida eterna. Que aseguremos nuestra vida y nuestra alma con Dios.
Por eso es que hoy en día hay que tener cuidado, porque se están levantando muchas cosas que no tienen que ver con las verdades bíblicas. El profeta verdadero de Dios habla la verdad de Dios y no tiene temor, porque son las verdades de Dios. Y habla como dijo Jeremías: así ha dicho Jehová. Cuando hablamos no es lo que yo quiera, es lo que dice Dios lo que hay que hablar, para que la gente se arrepienta, para que la gente reciba esa convicción en su vida y reconozca lo que son, pero lo que pueden ser en el Señor. Hay que hablarles la verdad. Esas experiencias hermosas con el Señor. En el capítulo creo que 6 del libro de Isaías vemos la conversión de Isaías. Ahí lo vemos. Él reconoció que era un hombre de labios inmundos. Pero cuando lo reconoció, cuando se confrontó con la verdad, se confrontó con aquella experiencia, aquel encuentro que tuvo con Dios, pudo entonces reflejarse en él. Pudo entonces reconocer que él era un hombre de labios inmundos, que era un pecador. Y esta verdad, cuando le hablamos a las personas, cuando se nos habla, nos deja saber lo que somos, cuál es nuestra condición. Pero también nos enseña de que ahora en Cristo nosotros podemos ser nuevas criaturas y que las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la verdad del Señor. Pero se nos tiene que decir cuál es nuestra condición. Se nos tienen que hablar de estas cosas, de los tiempos que vienen. Por eso le dije el viernes pasado: ¿dónde están los profetas que profetizaron en el 2019? Que esto iba a ser viento en popa, que esto iba a ser esto y lo otro. Cuando nos vamos bíblicamente, tenemos que darnos cuenta que lo que viene no es lo que se está profetizando. Conforme a la palabra de Dios, los tiempos están malos y se van a poner peores. Y todo esto que estamos enseñando son cosas que vienen para esta tierra. Los verdaderos profetas anteriores, especialmente uno de ellos, Jeremías, cuando le profetizaba a la gente sobre castigo y sobre juicio, se levantaban los falsos a decir: no te preocupes, nada de eso es mentira. Porque el profeta de Dios verdadero habla las verdades de Dios. No vende su mensaje. Habla lo que Dios dice. Porque para eso es que Dios le ha escogido. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No te viene, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está surgiendo ya, pero viene y se va a poner peor. Pero mire lo que dice el verso 13: mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Hay que perseverar, hay que continuar, hay que seguir peleando, como dice por ahí la palabra del Señor, esta batalla. Hay que guardar, cuidar la salvación con temor y temblor. Que no nos contaminemos, no dejemos de creer y confiar. Yo soy de los que creo, y esto es para la iglesia del Señor. Cristo viene pronto a buscar su pueblo. Pero antes de que Cristo venga, la iglesia ya estamos pasando. Y vamos a pasar, es mi opinión, cositas más fuertes. Así que no creamos que estamos exentos. Estamos aquí en la tierra. Lo mismo que ha pasado en estos días. Nosotros hemos tenido que hacer lo que todo el mundo ha hecho: separarnos, guardarnos, cuidarnos. Significa que las cosas negativas, cuando vienen,
De acuerdo al proverbista, dice que lo mismo que le acontece al injusto, le acontece al justo. La diferencia del justo al injusto es que el justo tiene en quien confiar y depender. Cuidémonos mucho, mantengamos, dice, perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. ¿Cuál es el fin? El fin de todas las cosas. El fin para mí puede ser hoy. Termino en esta tierra. El fin puede ser cuando Cristo venga. El fin para aquellos que van a estar en la gran tribulación va a ser cuando todo termine. El fin del cumplimiento de todo lo que dice la palabra del Señor va a ser al final. Todo va a tener un fin. En esta tierra todo termina. No todo lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿se acuerda? Que primero Jesús le dijo, eran principios de dolores, no era el fin. Ahora Él dice, ¿cuándo es que viene el fin? Después de haberse predicado el evangelio a todas las naciones, para testimonio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y esta es mi opinión. Esto es lo que yo creo. Es mi opinión, se lo he mencionado ya un par de veces. Yo creo que si faltan todavía personas de escuchar el evangelio del Señor, yo creo que son pocas. Y otras, más luego en el tiempo de la gran tribulación va a haber un segmento donde también se estará predicando el evangelio. Y eso hay que entrar en otros asuntos con eso. El verso 15 que dice, por tanto, por esta razón, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto es cuando se levante el anticristo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, recuerden que le está hablando a sus discípulos, a los judíos, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, que dice, no descienda para tomar algo de su casa. No va a haber tiempo para regresar. Esto va a ser inminente, va a ser terrible, va a ser momentáneo. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Van a ser momentos terribles. El Señor dice, esas mujeres que van a estar dando a luz, esas mujeres que van a estar criando, se le va a hacer bien complicado. Mira lo que dice, orar. ¿Cuál es el propósito? Que vuestra huida, cuando tengan que salir, cuando tengan que huir, no sea en invierno ni en día de reposo. En el invierno, en aquel lugar, en los lugares de Jerusalén, es terrible, muy difícil hacer nada. Y lo otro, cuando dice el día de reposo, es porque los judíos tienen acostumbrado a que en los días de reposo solamente caminan una milla nada más. Que el Señor le dijo, mira, cuando llegue ese momento, que no sea ni en invierno ni el día de reposo. Porque mira lo que dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es de pensar qué tipo de tribulación viene, qué tipo de perturbación van a tener las personas en ese momento. Luego dice en el verso 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días son acortados. Quiero mencionar dos cositas. Los escogidos siempre han sido el pueblo de Dios. Y aún en este tiempo, los tiempos, si usted nota, están siendo acortados. No nos damos cuenta de cómo está surgiendo, pero los días pasan ligeros, el tiempo pasa ligero. Hoy domingo, ya pronto va a ser el próximo domingo en corto tiempo, y a veces no nos damos ni cuenta. Eso es para estos tiempos, pero para aquel tiempo también de la gran tribulación, aquellos que fueron escogidos de parte de Dios, si Dios no acorta los días, si Dios no reduce los días, entonces, ¿qué dice la Biblia? Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que por causa de los que sirven al Señor, el Señor va a reducir
Creo que es lo que está haciendo en este tiempo y lo que va a hacer también en aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, ¿qué dijo el Señor? No le creas. ¿Por qué? Porque se van a levantar falsos cristos. Y eso lo hemos visto en estos tiempos. Hemos visto personas diciendo que son el Cristo. Se levantan falsos profetas. Falsos profetas significa profetas, llamados profetas que no son gente escogidos ni enviados de Dios. Dice, harán señales y prodigios. Lo que le gusta al ser humano ver, señales, prodigios, milagros. Esto lo van a hacer falsamente, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación. De tal manera lo van a hacer que engañarán. Y van a hacer lo posible, si fuere posible, van a engañar aún a los escogidos. Así que hay que tener cuidado, que no caigamos en la mentalidad negativa. Ya os lo he dicho antes, digo el Señor. Así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgas. O mira, está en los aposentos, no lo creas. ¿Por qué? Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero recalcar en esto un momentito. Cuando el Señor venga, nadie lo va a saber. Al Señor le preguntaron en cierta ocasión y Él dijo, mira, ni los ángeles, ni el mismo Hijo del Hombre sabe el momento de la venida. Así que, si alguien aparece por ahí diciendo que viene tal día, que viene a tal fecha, que lo han hecho y han quedado mal, otros han dicho que ya Cristo vino. Otros dicen que nosotros estamos pasando por la gran tribulación. Si todavía la iglesia del Señor estamos aquí en la tierra, está todavía aquí, significa que la gran tribulación todavía no ha comenzado. Porque la tribulación, de acuerdo al contexto bíblico, lo que dice la palabra del Señor, la gran tribulación comenzará después que la iglesia sea levantada. Y si la iglesia todavía está aquí, significa que la tribulación todavía no ha llegado. Hay algo que detiene al hombre de pecado, dice el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, creo que ahí donde lo dice, capítulo 2, donde dice que algo lo está deteniendo. Hasta que eso a su vez sea quitado, entonces se va a manifestar lo que se llama el hombre de pecado, el anticristo. Todavía hay esperanza, todavía hoy Cristo no ha venido. Puede ser que venga más luego, puede ser que venga esta noche, puede ser que venga mañana. ¿Por qué no aseguramos nuestra vida con el Señor? ¿Por qué nos preparamos delante de Él? ¿Por qué no nos arrepentimos y le decimos, Señor, aquí estoy? Que si muero, me voy contento. Que si tú vienes por la iglesia, que yo pueda levantarme juntamente con los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Esa decisión es individual. Nadie la puede hacer por nosotros, a menos que no seamos nosotros mismos. Porque como relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre conlleva dos partes. Primero viene a buscar a los santos, viene por la iglesia y luego viene con la iglesia. Levanta a su pueblo, surge lo que se llama 7 años de la gran tribulación aquí en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo. Y cuando termine el segmento de lo que tiene que ser cumplido, entonces dice la Biblia que Cristo viene y establece su reino en esta tierra por 1000 años. Y nosotros, los que tengamos el privilegio y la gracia de poder ser levantados en el rapto, vamos a regresar con Cristo para estar con Él reinando en esta tierra por 1000 años. Luego hay unas secuencias bíblicas que también están ahí, que hay que leerlas y enseñarlas. Pero esta es la garantía de nosotros en el Señor. Así que como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una de las cosas de las cuales van a ver que verdaderamente Cristo vino. Pero luego dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, note bien, amado hermano y amigo, el sol se oscurecerá, la luna no dará
su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se ha puesto usted a pensar que de momento se apague el sol, que de momento se apague la luna, no de su resplandor, que se comiencen a ver las estrellas caer del cielo? Estamos hablando en una forma literal. Y las potencias de los cielos sean conmovidas. ¿Se ha puesto usted a pensar lo terrible que esto será para las personas que experimenten estas cosas? Note bien. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, cuando Él venga. Note bien, de la higuera aprender la parábola. Ahora trae algo terrenal para dar una enseñanza espiritual. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Literalmente, esto tiene un sentido profético de los tiempos finales. Pero escúchame bien, literalmente, hablando literalmente, lo que el Señor está mencionando es: mira la higuera, mira cuando florece, mira cuando sus hojas brotan. Ahí te vas a dar cuenta de que ya el verano está cerca. Eso es una indicación. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando vea todas estas cosas que están pasando, mira lo que dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta, que Cristo está a la puerta, que el Señor viene. Primero viene a levantar su pueblo y luego viene con su pueblo. Mire lo que dice la palabra del Señor: de cierto digo que no pasará esta generación. ¿De qué está hablando? De esta raza humana de la cual tenemos hoy en día, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dijo el Señor? Mis palabras no pasarán. ¿Qué dice Él? Se tienen que cumplir. Pero del día, note bien, y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie puede predestinar, saber con seguridad. Solamente el Padre Celestial sabe cuándo será el momento de la iglesia partir y el momento de la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Mas como en los días de Noé, note bien, ¿qué surgía en los días de Noé? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué surgía en los días de Noé? Comían, oye bien, en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, pero note bien, hasta el día que no entró en el arca. ¿Qué estaban haciendo? Mientras el pregonero de justicia estaba creando el arca que Dios le mandó a crear, mientras entraba todos aquellos animales en pareja que Dios le dio, de acuerdo a la Biblia era un pregonero de justicia. Si era pregonero de justicia, significa que estaba hablando de las cosas que venían, del diluvio. Pero ¿qué hicieron aquellas personas? Se mantuvieron comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Qué significa eso? Estaban entretenidos, no tenían a Dios en cuenta, no le importó el juicio, no le importó los días que venían, no le importó el mensaje de Noé, no le importó lo que Dios había dicho. Continuaron en su entretenimiento, no se quisieron arrepentir ni escuchar el mensaje de Dios. Lo mismo que surge en gran mayoría de nuestra gente. Se le habla la verdad, se le dice que Cristo viene, se le dice que viene en juicio, se le dice que viene gran tribulación sobre esta tierra. El sol se oscurecerá, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, pero no quieren creer. Siguen comiendo, siguen bebiendo, se siguen casando en el entretenimiento terrenal, olvidado totalmente de Dios. Pero en este día Dios me ha puesto en este lugar para dejarte saber que la oportunidad, la puerta de salvación está abierta. Cristo Jesús está dispuesto para perdonarte, para librarte, para ayudarte, para hacerte un candidato del reino celestial en Cristo Jesús.
Pero esa decisión la toma usted. Yo no la puedo tomar por usted. Mi abuelita nos enseñó a nosotros del Señor, a todos. Nos instruyó en la palabra. Sirvió al Señor por 70 años. Y nos habló de las verdades bíblicas. Y nos llevaba al templo. Y la veíamos cómo oraba, cómo cantaba, cómo servía al Señor. Pero note, un día yo tuve que tomar decisión personal. Porque a pesar de que todo lo que hizo mi abuelita conmigo y con mi familia, ninguno podía ser salvo hasta tanto no reconociéramos individual que Jesucristo es el Señor. En esta hora, quizás mamá y papá sirven al Señor. Quizás han sido líderes, pastores, evangelistas, con ministerios. Pero escúchame bien en esta hora. Papá y mamá no nos pueden salvar. Tío y tía no nos pueden salvar. El pastor no te puede salvar. El líder religioso no te puede salvar. Las iglesias no te pueden salvar. Aún conociendo lo que dice esta Biblia, no te puede salvar. Cargando con Biblia por donde quiera no te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús, cuando individualmente le reconocemos, le confesamos, lo aceptamos y creemos en Él. Este es el día de salvación. Es posible que Dios te esté dando la oportunidad. Te esté dando una oportunidad porque tú no sabes lo de mañana. Pero asegúrate que el día de hoy hay un proverbio que dice: nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy lo puedes hacer. Mencioné el viernes. Hoy es el mañana de ayer. Hoy es que Dios desea que le reconozcamos. Vamos a finalizar. ¿Y qué dice la Biblia? Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. No atendieron la voz del pregonero de justicia. Viendo lo que estaba haciendo, no lo aceptaron. ¿Qué dice? No entendieron hasta que vino el diluvio. Se los llevó a todos. ¿Se los llevó a quién? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y en conclusión, ¿sabe lo que nos dice? Bueno, vamos a mirar el anterior un momentito, cuando dice: estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién se fue y quién se quedó? El que fue tomado fue aquella persona que reconoció al Señor, que entregó su vida, que le dijo a Dios: yo sé que tú eres Dios y yo te necesito. Y vivió para Él e hizo todo lo posible por hacer su voluntad. ¿Quién fue el que se quedó? El que fue dejado. Aquella persona que nunca quiso reconocer la gracia salvadora de Cristo en su vida. Dos mujeres estaban en el molino. Una será tomada y otra será dejada. ¿Cuál de ellas se fue? Podemos decir, compararla con las 5 vírgenes prudentes. Fue la que se fueron. Las otras fueron las 5 vírgenes insensatas, que aunque las 10 tuvieron la misma oportunidad, 5 de ellas pudieron aprovechar la oportunidad de salvación y 5 de ellas no les importó. En conclusión, ¿qué dijo el Señor? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Tan pronto el Señor levante su iglesia,
se van a desatar los juicios de Dios en esta tierra. Las copas de la ira de Dios, trayendo Dios calamidad, peste, pestilencia, hambres, terremotos, diferentes cosas terribles que van a venir. ¿Qué está haciendo el Señor? Dándonos la voz de la advertencia. Siempre Dios, en todo tiempo, levanta gente, capacita, instruye, educa, envía para que pregone las verdades de su palabra, dándole oportunidad al ser humano, la misma oportunidad que te está dando Dios en el día de hoy. Siempre dando oportunidades para que el hombre recapacite, reconozca que Dios es Dios y hay que servirle. ¿Qué dijo el Señor? Velad. Y la palabra velar significa permanecer despierto durante el tiempo destinado. Eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos despiertos. No despiertos físicamente. Está hablando despiertos, sobrios, con la expectación, vigilando, cuidando, alerta, despierto. De acuerdo al apóstol Pablo, dijo en cierta ocasión: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará o te alumbrará. Él no está diciendo a la gente que están durmiendo físicamente. Está hablando con la gente que están durmiendo espiritualmente. Necesitamos ser despertados. Pero nos manda el Señor a que tomemos la decisión de despertarnos a nosotros mismos. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, de la mortandad espiritual. Y la luz de Cristo te iluminará. En otras palabras, una decisión de ya no querer vivir como estamos viviendo y vivir para Dios. Recibirle en nuestras vidas. Aceptarle como nuestro Salvador. Todo lo que te he mostrado en la palabra del Señor, todo lo que he mostrado, enseñado en estos días, y lo vamos a seguir enseñando, todo está aquí en la palabra del Señor. Y lo puedes buscar en cualquier Biblia, que sin lugar a duda aparece en todas las Biblias. Todo esto que hemos hablado en el día de hoy y en estos días pasados. Así que estas no son noticias nuevas, pero son noticias que en estos días debemos hacerle bastante caso. Yo sé que otros en estos días, y hablamos y todos lo hacemos, capitalizamos en estos días y hablamos de la esperanza, del amor, de la confianza, y eso es bíblico, está ahí. Pero también queremos aprovechar la oportunidad para identificar por qué razón están surgiendo las cosas que están surgiendo. Y de las 4 cosas que mencionamos, ¿serán castigos de Dios? ¿Serán cumplimientos bíblicos? ¿Será error del hombre? ¿O serán cosas, casualidades de la vida? Nosotros como iglesia nos inclinamos. Yo primordialmente me inclino a creer que todo lo que está surgiendo y va a continuar surgiendo son cumplimientos de la palabra de Dios. Y algunas cosas que hemos mostrado que van a surgir son juicios de Dios que vienen para esta tierra. Como surjan, cual sea el método que Dios utilice, eso no tiene mucha importancia. La importancia es reconocer que el Señor dice en su palabra: lo que Él dijo se tiene que cumplir.
al pie de la letra. Cuando establecieron la ley, Cristo dijo, ni una tilde, ni una jota de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Recuerde, vale la pena mencionarlo. Isaías dijo, la flor se marchita y la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo luego dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo espero en el Señor que hayas podido aprovechar estos días, los pasados y en el día de hoy, si te has mantenido escuchando y viendo estas programaciones y estas enseñanzas. Termino con esto, donde dijo Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Escucha bien lo que dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Escucha bien, lo dice aquí la palabra del Señor. Ese verso está aquí. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dice ahora? Sed pues sobrios y velad. ¿Sabe cómo? En oración, hablando con Dios, buscando de Dios. No oraciones imitadas de la gente. He visto en las redes sociales repeticiones de personas que agarran una oración de aquí y la ponen en su Facebook y la ponen aquí. No. Una oración personal, individual de nosotros cada uno. Humillarnos ante Dios. Reconocer que Él es Dios y que nosotros lo necesitamos en nuestras vidas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Para mí ha sido un grato placer poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra del Señor. Esperamos que la pueda aprovechar. Verifíquela. Si tiene una Biblia, verifique todo esto que hemos hablado. Mire a ver si está ahí. Y si la Biblia que usted tiene es la que contiene la palabra de Dios, usted va a encontrar lo mismo que hemos enseñado en estos días. Así que mi deseo, mi oración, mi exhortación, que en esta hora, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, le puede decir simplemente una oración simple, pero hacerla de todo corazón. Señor, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Sálvame. Ven a mi corazón, cambia mi vida. Te recibo como mi Redentor, como mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Le confieso, creo en mi corazón. Y si usted hace esa oración de todo corazón, recibe la salvación. Padre, gracias por estas vidas. Gracias por estos hermanos, gracias por estos familiares, gracias por estos amigos que en esta hora han tomado el tiempo para escuchar las verdades de tu palabra. Señor, hay mucho más de explicar, hay mucho más de interpretar, hay mucha más revelación en todo lo que hemos hablado, pero le hemos traído, Señor, lo básico, lo que se puede entender, Señor amado, para que podamos apreciarlo, recibirlo, aceptarlo. Y poder decirte, Señor, aquí estamos, te necesitamos. Padre, bendice tu pueblo, bendice la iglesia, bendice cada uno de nuestros hermanos y amigos, familiares, que tu mano de bendición, de prosperidad y ayuda y de protección sea con cada uno de ellos. Por Cristo y en Él te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Siga adelante confiando en el Señor y esperando en sus grandezas, que son fieles sus promesas y son verdaderas.
Dios le bendiga mucho. Estamos.